Hola chicos, muy buen día. Vamos a iniciar este nuevo bimestre y tenemos nuestro tema número 1, que es ángulo trigonométrico. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar, como ya tenemos la parte teórica, vamos a desarrollar los ejercicios de la parte 3, como para complementar lo que ustedes ya tienen. Vamos entonces a iniciar con el ejercicio número 5, teniendo en cuenta, por favor, que es referente a ángulos coterminales, ¿ya? En la 5 me dice lo siguiente, me dice dos ángulos coterminales son entre sí como 19 es a 3. Vamos a ver entonces, me está hablando de dos ángulos coterminales, vamos a asumir que sea un tita y un alfa, porque no me mencionan específicamente su medida, pero sí me dan una relación. Entonces digo tita y alfa. Me dice que esos dos ángulos son coterminales como 19 es a 3. Entonces, profesora, hay una razón entre ellos, ¿verdad? O se puede armar una proporción, ¿y cuál es esa? De 19 a 3. Entonces, eso es como primer dato que el problema me está dando. Y esta igualdad me sirve para yo poder expresar el tita y el alfa, porque ya saben que si esto es una proporción, para poder yo asumir la igualdad que hago, le agrego una constante de proporcionalidad. Entonces, puedo decir que tita es 19K y que alfa es 3K. Entonces, de este dato, puedo entonces escribir lo siguiente. Entonces tita, como ya mencioné, sería 19K y alfa sería 3K. ¿De acuerdo? Continuamos con la lectura del problema. Nos dice hallar la medida del mayor de ellos y claramente podemos observar que el mayor es tita, ya que está expresado en función a 19K. Si el menor ángulo toma su mínimo valor positivo, dice, el menor ángulo me está diciendo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. ¿Quién es el menor de ellos dos? ¿Tita o alfa? Alfa, pues profesora, 3K. Entonces vamos a poner acá 3K. ¿Qué me dice de él? Que ese menor ángulo toma su mínimo valor positivo. Entonces esto debe ser mínimo. Ya le ponemos ahí para no olvidarlo. Debe ser mínimo. ¿Y quién es ese 3K? Por aquí le colocamos mejor ahí el alfa. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces, volviéndote a hacer hincapié, el problema te pide la medida del mayor. Entonces vamos a ver, profesor, hay un dato muy importante también. Al inicio nos dijo que ellos dos son coterminales. Y por definición de coterminales, ¿qué sabemos? ¿Cuándo dos ángulos son coterminales? Cuando la diferencia de ellos es igual a un número de vueltas, ¿no? Entonces digo, la diferencia de ellos, tita menos alfa, debe ser igual a un número de vueltas. No sé cuántas vueltas, pero eso se representa 360 por n, donde n viene a ser un número entero, ya sea positivo o negativo. Pero en este caso me hablan de positivo para alfa, mínimo positivo, entonces 360n. Profesora, pero yo sé que tita y alfa están en función de k, entonces la diferencia de ellos sería 16k, ya al restar, 19 menos 3k, igual a 360n. Esto es a partir de que el problema te dijo que son coterminales. Profesor, ¿y cómo me va a ayudar ello? Recuerda que quieres el mayor, pero todo depende de que el alfa sea mínimo y el alfa depende de k. Entonces, ¿a qué voy a ir? A buscar el valor de k. Si nosotros despejamos k, k va a ser igual a ¿cuánto? A 360n sobre 16. ¿De acuerdo? Sobre 16. Entonces, si tú observas aquí, para que el alfa sea mínimo, el k tiene que ser el mínimo posible también, ¿no? Entonces, pero el k depende de n. Entonces, ¿cuál es el mínimo valor posible positivo que puede tomar n? Profesora, 1, porque usted ha dicho que es un valor entero. Entonces, el mínimo valor es 1. Por ende, entonces, k también, como les decía, de ello depende el valor de n, ya que el alfa debe ser mínimo.
Entonces puedo aquí simplificar, digo cuarta 4, cuarta 90, incluso podemos sacar mitad 1 y mitad 45. Por lo tanto, acá sería 45 medios. Ya hallamos el valor de K, ya lo calculamos, ¿sí? Ya lo calculamos y ahora podemos expresar el ángulo mayor que es θ para finalizar dando nuestra respuesta. ¿Quién es θ? 19K, profesora. Listo, pero como K ya lo tienes, vas a sustituir. Entonces digo, θ va a ser igual a 19 por el valor de K, que es 45 medios. ¿De acuerdo? Entonces θ va a ser igual, haciendo tu cálculo respectivo, vas a poder hallar lo siguiente: 427,5 grados. ¿No es cierto? Profesora, pero así no está en mis alternativas. Es que el equivalente de esa expresión, ¿quién viene a ser? 427 grados 30 minutos. Para expresarlo en grados y minutos, como aparece dentro de mis alternativas. Y ahí tenemos. Profesora, ¿cómo es ello? Esta conversión ya tú la conoces, ¿verdad? Vamos entonces, tenemos nuestra respuesta para el ejercicio número 5. Ahora vamos a trabajar el siguiente ejercicio, ¿ya? El ejercicio número 6. En la 6 me dice la suma de dos ángulos coterminales es 600. Nuevamente te hablan de dos ángulos coterminales. Vamos a tomarlos θ y alfa. Son arbitrarios. Tú los puedes tomar, ¿verdad? Los puedes nombrar con la letra que tú desees. Entonces decimos alfa y θ. Como me dice que la suma de ellos, ¿verdad? Que ya sé que son coterminales porque el problema me lo está diciendo. Su suma de ellos es 600. Entonces alfa más θ es 600 grados. Primer dato del problema. Listo. ¿Qué más? Me dice hallar la medida del menor de ellos. Bueno, vamos a asumir que el menor es θ y el mayor es alfa. Sí, lo puedes asumir porque obviamente uno de ellos tiene que ser menor y el otro mayor. ¿Qué más? Si el mayor está comprendido entre 400 y 600. Ah, vamos por aquí. Profesora, usted dijo que el alfa va a ser el mayor, ya, eso lo estamos tomando. Y dijo que el θ va a ser el menor. Listo, el menor ángulo. Este es el mayor ángulo y este es el menor ángulo. Profesores, si yo le quiero colocar a θ el mayor, ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Pero lo importante es que tú lo sepas identificar en este caso o tomar al mayor y al menor. Entonces el dato te dice, volviendo a leer, te dice el problema, perdón, halla la medida del menor de ellos. Entonces, ¿cuál va a ser tu incógnita? El menor de ellos. Ah, entonces, profesora, yo voy a hallar θ. Este es lo que yo voy a calcular. Ese es mi interrogante, no eso es lo que yo voy a buscar. El mayor está comprendido entre 400 y 600. ¿Quién es el mayor? Alfa. Ah, entonces alfa está comprendido. ¿Cómo se entiende ello, verdad? Que alfa está entre 400 y 600. Ahí está. 400 grados y 600 grados. O sea, es mayor que 400, pero menor que 600. ¿Listo? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a ver cómo trabajamos en este caso. Aquí hay un dato que también te puede ayudar desde el inicio que te mencionó que son coterminales, ¿no? Y por definición de coterminales o propiedad, dos ángulos son coterminales cuando su diferencia es igual a un número de vueltas. Así como utilizamos en este caso. Entonces voy a poner aquí, voy a trabajar, estos son mis datos. Como son coterminales, yo sé que la diferencia de ellos debe ser ¿cuánto? 360 n. ¿Verdad? Debe ser un número de vueltas. ¿Listo? Ahora, pero tengamos en cuenta por este dato que lo voy a volver a copiar ahí, que alfa más θ, ¿cuánto es? 600. Ahí está. Ahora sí, ¿qué más podemos decir? Vamos a sacar en este caso una expresión en función de alfa o θ, como deseemos aquí. Vamos a ver.
¿Qué pasa si nosotros sumamos estas dos ecuaciones? Vamos a tener al sumar, tenemos 2 alfa igual a 360n más 600. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Sumando estas dos. ¿Listo? Sacamos mitad todos porque lo tienen, se puede hacer mitad de 360, 180n y mitad de 600, 300. Entonces ya tendríamos en este caso, ahí está, el valor de alfa, o expresado en algo. Profesora, yo quiero el tita, pero un momentito. ¿Por qué voy con alfa? Porque tú tienes algo de alfa, que está entre 400 y 600. Vamos a utilizar este dato reemplazando esa expresión. Entonces por acá otro puntito. Decimos alfa, profesora, pero ya sabemos que es 180 por n más 300. Y según ello está entre 400 y, bueno, acá le ponemos grados, ¿ya? Unidad de grados. Y 600 grados. ¿Listo? ¿Qué es lo que queremos hacer en este caso? Limitar al n, ¿no? Para ver cuál es su valor específico de n. En este caso restamos a ambos, ¿verdad? O a todo 300 para eliminar acá el 300 y restamos a 400, 300, nos quedaría 100, acá nos quedaría 180n y acá nos quedaría 300. Listo. Ahora, si nosotros en este caso, ¿verdad? Incluso podemos simplificar un cerito, ¿no? Ahí, porque todos lo tienen, o sacarle décima o dividirlo a todo entre 10, que es lo mismo, ¿no? Nos quedaría 10, 18n y aquí 30. Y si a todos dividimos entre 18, aquí nos quedaría 10 entre 18, 0, y algo. Aquí me quedaría 18n entre 18n. Y aquí 30 entre 18 me quedaría 1, y algo. Entonces lo que a mí me interesa, sabiendo que n me representa un valor entero, entonces, ¿quién vendría a ser n? ¿Qué valor entero está entre 0, y algo y 1, y algo? Profesora, 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que n vale 1. Y si n vale 1, ya puedes tú hallar los valores, ¿verdad? Puedes utilizar el valor de tita, perdón. Puedes utilizar esta ecuación o la ecuación de acá. Si utilizamos, por aquí vamos a ver, digo alfa, profesora, pero alfa está aquí, entonces n valdría 1. Entonces sería 180 más 300, tendría 480. Más tita debe darme ¿cuánto? 600. Ahí está. Entonces tita, ¿cuánto se dará? A ver, haces tu cálculo respectivo y tenemos para tita ¿cuánto? 120, ¿no es cierto? 120 grados. Y ese sería el valor de tita que el problema nos pide, ¿no? El menor ángulo. Alguien de repente razonando acá lo ha hecho de la forma, digamos, formal, valga la redundancia, siguiendo paso a paso, para que tengan un modelo de cómo trabajar en un ejercicio de este tipo, ¿no? Alguien de repente razonando me puede decir, profesora, pero acá alfa más tita es 600, ¿no? La suma de ellos es 600. Entonces no pueden ser mayores, ¿no? Mayores, no pueden ser 400, 500. Entonces de repente el n puede ser 1, ya que tanteando puedo verificar que si la suma es 600, la diferencia debe ser menos, ¿no? Entonces, menos de 2 vueltas, quiero decir. Entonces n puede ser 1, puedes asumirlo también. Y si no, acá lo hemos llegado a demostrar específicamente que n vale 1, ¿de acuerdo? Ese es el ejercicio número 6. Vamos entonces ahora con el ejercicio número 7. Vamos a trabajar el ejercicio número 7. Teniendo lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver aquí. Nos dice, sean alfa, mira cómo está descrito alfa, es igual a 7x cuadrado más 1 grados sexagesimales, y el beta está expresado como 1 menos 3x cuadrado grados sexagesimales. Me dice ángulos coterminales tal que x pertenece a los reales positivos. Ojo, x es un real positivo. Dice. Hallar el mínimo valor que puede tomar alfa, ¿no?
Y si tú observas el valor de alfa, está en función de ¿quién? De x cuadrado. Y no solo el de alfa, sino el de beta también. Pero vamos a ver cómo se trabaja en este caso. Para yo hallar el valor de alfa, tendría que ver esta forma, ¿no? O hallar ese x cuadrado. Teniendo en cuenta, por favor, leyendo bien, ¿qué me dice el mínimo valor que puede tomar alfa? Vamos a ver entonces. Hay algo muy importante que nos dicen de ellos dos nuevamente, nos hablan de que son coterminales, ¿no? Y si son coterminales, vuelvo a repetir, la diferencia de ellos es igual a un número de vueltas. Entonces restamos. Alfa menos beta debe ser igual a 360n. Pero alfa, según el problema, está manifestado como 7x cuadrado más 1, reemplazamos, y el beta está como 1 menos 3x cuadrado. Pero este menos que antecede esta expresión va a cambiar los signos, entonces sería menos 1 más 3x cuadrado. ¿Igual a cuánto? A 360n, ahí lo tenemos. ¿Qué pasa con los unos? Chao, se restan, ya no hay unos. Tendríamos 7x cuadrado más 3x cuadrado, 10x cuadrado, igual a 360n. Listo, x cuadrado despejando sería, el 10 pasa a dividir, o simplificamos el 0, nos quedaría 36n. Ese sería el x cuadrado, que usted lo mencionó al inicio, profesora. Claro, ¿no es cierto? Entonces, el alfa vendría a ser ¿quién? Vendría a ser 7x cuadrado, o sea, por x cuadrado, pero eso es 36n, reemplazándolo, ¿ya, hijos? Más 1. Profesora, un momentito, pero el problema me dice el alfa mínimo. Y recuerda que el n es un número entero, ¿verdad?, que va a tomar. ¿Qué valor entonces tiene que ser n? Lo mínimo posible para que el alfa sea mínimo. Entonces, ¿cuál es su mínimo valor? 1. Dentro de los positivos estoy hablando, ¿ya? Entonces, entonces alfa por el final sería ¿quién? Si n vale 1, 7 por 36 más 1, tendríamos entonces, efectuando el cálculo ahí, 252 más el 1, 253. Por lo tanto, ese es el valor alfa, ese es su valor mínimo de alfa que el problema me está hablando, ¿ya? Ahora sí, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos borrando acá el ejercicio número 6 y continuamos con nuestro siguiente ejercicio. A ver, nos dice en la número 8, se tienen tres ángulos coterminales. Ahora me están hablando de tres ángulos, tal que el menor de ellos es un ángulo agudo. Vamos, en la 8 me hablan de tres, voy a tomar a tres ángulos, ¿ya? Alfa, beta y tita. Ahí está. Ellos me dicen que son coterminales. Entonces, si son coterminales, la diferencia de 2 debe ser igual a 360n. O sea, si yo digo alfa menos beta, a 360 por n. Beta menos tita, 360n. La diferencia de un par de ellos, cualesquiera, la combinación puede ser 360n, porque son coterminales. ¿Listo? Tal que el menor de ellos es un ángulo agudo. Bueno, entonces el menor de ellos, vamos a asumir al alfa, ¿ya? Pero continuemos leyendo. Hallar la medida del mayor, me dice, si se sabe que dichos ángulos son proporcionales a 1, 7 y 13. Entonces por ahí ya me está dando una pista, ¿no? Si son proporcionales, entonces puedo decir, alfa sería un K, me dice 1, 7 y 13. Beta sería 7K y el tita sería 13K, ¿ya? U otra forma de manifestarlo es la siguiente, ¿no? Alfa es a 1, como beta es a 7, como tita es a 13. Son proporcionales a 1, 7 y 13. Y acá lo igualamos a una constante de proporcionalidad K y asumimos la igualdad para cada uno de ellos, ¿no? Alfa sobre 1 igual a K, o sea, alfa vale K. Beta séptimos igual a 7, o sea, B vale 7K y así con el tita, ¿no? Esa es otra forma también de manifestarlo, si quizá no lo entienden ahí de esa manera. Entonces, el problema nos decía que el menor de ellos es agudo y podemos observar que el menor es alfa, ¿no? Por la expresión que está.
Entonces, profesora, un dato, alfa es agudo. Y si es agudo, por aquí también me puede ayudar algo más que puedo expresar. Profesora, recordemos que un ángulo es agudo cuando su medida, ¿verdad?, está comprendido entre 0 grados y 90 grados. O sea, es mayor que 0, pero menor que 90 grados, ¿ya? Por algo te están diciendo y te están recalcando que es agudo. Me dice hallar la medida del mayor. ¿Quién es el mayor? Tita, 13K. Entonces, profesora, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Hallar el valor de K. ¿Listo? Vamos a utilizar nuestra teoría de coterminales. Me dice que son coterminales ahí ustedes. Bueno, yo voy a tomar estos dos, los dos primeros. Si son coterminales, la diferencia de ellos, o sea, beta menos alfa, perdón, debe ser igual a 360n. ¿Listo? Pero ya sabes que cada uno de ellos está manifestado, en este caso beta como 7K y alfa como K. La diferencia sería 6K igual a 360n. Si el 6 pasa ahí a dividir, ¿cuánto tendríamos? 60n, ¿verdad? Y ya tenemos al menos el valor de K expresado en función a n. ¿Listo? Profesora, ¿quién es alfa? Es K. Ah, entonces alfa sería 60n, porque alfa es K. Profesora, ¿qué sé de alfa? Que es agudo. Entonces la pregunta es, el n, ¿sabes que es un valor entero? ¿Verdad? Positivo, estamos asumiéndolo aquí. Si n vale 1, si n vale 2, si n vale 3 y así sucesivamente. ¿Qué valor asumiría n1? A ver, profesora, si n vale 1, alfa sería 60. Y me dice que alfa es agudo, está entre 0 y 90. ¿Satisface esa condición? Ok. Si alfa vale 2, si n vale 2, perdón, sería 120. Estaría en contra de lo que el problema me está diciendo, porque si es 120 ya no es agudo. Ah, entonces, profesora, estos valores ya no, quedan descartados. Con esta condición, ¿verdad? N vale 1 y por lo tanto alfa, ¿cuánto valdría? 60 grados. Ahí está. ¿Listo? 60 grados. Profesora, ¿pero quién es alfa? Es K, pues. Entonces, en otras palabras, el K es 60. ¿Sí? El K es 60. ¿Y ahora qué más? Yo quiero el mayor. Pues el mayor es ¿quién? Tita. ¿Pero quién es tita? 13K, pero K es 60 grados, ¿no? Y ahí está. Entonces, multiplicando tendríamos ¿cuánto? 18, 7, 780. La emoción. 780 grados. Y por lo tanto hemos llegado a calcular la medida del mayor ángulo, que es lo que el problema me está pidiendo. Bien, hijos, ahí tienen esos 4 ejercicios. Sí, para complementar la clase de ángulos trigonométricos, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen ustedes para ir practicando, ¿ok? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.